No tuvo pérdidas en 5 años. Gustavo Penades. Dos caras de un hombre con poder. Acá lo tengo. Eso es un libro que tiene allí. Saca la mano. Ahí va. Acá, Ahí ahí poner está. la mano, te ven las uñas, no te ven. No, te está ven bien, la está cara de bien. Penades. Acá lo tengo. Ah, ahora sí, mirá. Qué fotito, ¿eh? Mirá. Ja. Las dos caras del hombre. Parece Halloween, ¿no? Dos caras. Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder, es un libro que acaba de mostrar nuestro amigo Fabián y que escribieron Carolina de Lisa y Martín. ¿Tocar o tocar? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Cómo te gusta más? Tocar le hace un Tocar poco para- más de justicia a su origen. Tocar. Sí, Ah, mirá, ¿por qué? porque es origen ruso y está un poco castellanizado, pero... ¿Y se escribe así o hay alguna consonante? No, se escribe como el verbo tocar, Ah, ¿sí? al menos en la Pero versión no que me con tocó K, a mí. No con K o con alguna cosa de esa, nada. Seguramente hubiese sido una Sí, adaptación cuando adaptación llegaron. más fiel Claro, con K, claro. pero bueno, quedó. ¿Quién era ruso o rusa? ¿Tu abuela, tu bisabuelo, tu tatarabuelo? Sí, bisabuelo. ¿Investigaste algo de eso o no? Sí, hay un ¿Sí? poco de rastreo. Lo que pasa que, bueno, lo ruso en ese momento Y además lleva también mucho hay tiempo. distintas... Sí, exacto. No, Pero bien. hay un poco de mezcla también. ¿Dónde trabajas, Martín? En El País, Ahí está. en la sección que pasa del diario El País. ¿Hace mucho? No, allí estoy hace un año, un poco más de ¿Y un año. antes? Y antes trabajé en El Observador. O sea que siempre prensa escrita. Sí, Bien. principalmente. Y para seguir esa línea, se te ocurre escribir un libro junto con Carolina. Exacto, sí. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, con Carolina de Lisa, que es editora del diario El Observador, bueno, un poco empezamos a hablar de un tema que estaba en boca de todos, y que ya tenía, digamos, su discusión en el ámbito judicial, o la estaba teniendo, y creímos que era interesante indagar un poco en quién era esa persona que afrontaba todas esas denuncias. Por la vida de ustedes, la vida periodística de ustedes, nunca antes se habían visto un caso similar. Exacto. Bueno, estamos seguramente ante uno de los casos, en el terreno judicial, uno de los casos más importantes del siglo, por todas las implicancias que tiene, de debates jurídicos que genera, debates éticos que también plantea, de cuestiones también políticas que están subyacentes. Y morales. Exacto. Y que también tiene que ver con el vínculo que hay entre la vida pública y la vida privada de las personas, dónde están los límites entre una y otra. También incluye muchos aspectos de discusiones periodísticas que no son fáciles de saldar y que incluso creo que quedan abiertas a la discusión. Y bueno, con Carolina decidimos embarcarnos en ese proceso, también discutiendo cuál era el momento más propicio para que este libro viera la luz. Lo discutimos mucho en el inicio, en el proceso y hasta el último momento. Ella en El Observador, vos en El País, tu relación con ella empezaba en El Observador. Exacto, sí, claro. Y ¿Quién convenció a quién de ayudar a escribir? Bueno, fue un proceso mutuo. Carolina estaba más involucrada en la cobertura del caso, había escrito algunas notas sobre el asunto, había hablado con algunos de los protagonistas de las primeras denuncias, pero bueno, nos interesaba, además de profundizar, más que en la causa judicial, sobre todo nos interesaba ordenar qué es lo que había, pero el primer disparador tenía más que ver con reconstruir la historia de Gustavo Penades, sabiendo que hasta el día de hoy es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y que todas esas denuncias que están en la órbita judicial todavía tienen su proceso por completarse, ¿no? Hay un juicio que todavía no empezó y de hecho se está a la espera de la acusación fiscal que debería llegar en los próximos... Creo que mañana hay una reunión de coordinación para fijar detalles y fecha. ¿No? Exacto, bueno, lo que pasa es que ahora también se estaban coordinando algunas denuncias más o Claro. testigos que podrían aportar algunos elementos más. La cuestión es que hasta junio por lo menos es el plazo que tiene hoy fijado la fiscal para la acusación. Como máximo se podría extender, si así lo entendiera pertinente, tanto la fiscal al pedirlo como una jueza en otorgarlo, podría llegar a un máximo de 2 años que se cumple en octubre. Bueno, más allá de cuándo sea efectivamente que se presente la acusación fiscal, lo que viene después es el juicio, claro, en el que cada una de las partes hará valer sus argumentos claro, y sus valoraciones sobre la prueba. Pero digamos, retomando lo que nos interesaba en un principio, era decir, bueno, sabemos que hay acusaciones de las que todavía se tienen que procesar muchas valoraciones, pero hay algo que
creíamos que podíamos contar acerca de cuál fue el desarrollo de Penades como personaje público, como persona política, muy respetada durante muchos años, diría décadas, respetada aparte cruzando las fronteras partidarias, y además, bueno, estas acusaciones que pusieron arriba de la mesa toda otra cara de ese personaje que era conocido por todo el gran público, y bueno, tratar de indagar en esas cuestiones fue el interés inicial. ¿Les sorprendió algo? Bueno, a ver, la sorpresa fue de todos en el momento inicial, en que sí, salen las denuncias iniciales, porque ¿no? seguramente empiezan a hurgar. Exacto. Y por ahí decís, mirá, ahí esto. Sí, lo que nos surgió en una primera instancia eran algunos datos de migas de pan, podríamos llamarlo, que habían quedado por ahí, sobre todo a inicios de este siglo, ¿no? De investigaciones periodísticas que incluso se habían acercado al dato de que Penades a comienzos del siglo concurría al Parque Valle y digamos, pagaba por prostitución entre otras personas a menores, y que ese, por ejemplo, hay un caso de un equipo de Decisión Final que salía por Canal 5 y que trabajaron bastante en esa investigación y hasta tuvieron una discusión periodística muy fructífera para la época, bueno, teniendo el testimonio de personas que decían: Penades aquí contrata prostitución y paga, entre otras personas, a menores. ¿Cómo nosotros lo sostenemos o lo ratificamos para poder darlo públicamente? Y lo que decidieron en ese momento es que lo tenían que agarrar infraganti, digamos, con una cámara de televisión, y eso lo intentaron un par de veces y no pudieron, según el relato y la reconstrucción que nosotros plasmamos ahí, dicen haber estado cerca. Algunas de las víctimas que tenían como testimonios, decían que había pasado unos días antes. Lo que nos interesaba, por ejemplo, de casos como ese es que había una estela de que algo podría haber habido en distintos momentos de que se indagara un poco más, pero también la sociedad no era la misma, los tiempos cambiaron, incluso las prácticas de ese tipo hoy tienen una concientización distinta, y lo mismo para épocas incluso anteriores, ¿no? Durante los 90 todo el inicio de Penades como político en paralelo a su vida privada. Y ese tipo de, digamos, de investigación sobre esas distintas caras de la persona era lo que nos interesaba abordar. Por lo menos en un principio ese fue el disparador. Por eso el libro tiene como dos partes, si se quiere. Una primera en la que se cuenta de manera más biográfica, llamémosle, cómo fueron los distintos años de Penades, su inicio en la política desde muy joven y de manera muy promisoria. Él fue en su momento el diputado que era el récord el diputado más joven en ser presidente de la Cámara de Representantes. Había asumido como diputado en 95 siendo muy joven, antes fue edil. Viene de una familia de linaje político en el que el apellido era algo de mucho peso, de mucha importancia, y después eso se mantiene hasta el día de hoy en él, en algunas de las declaraciones que dio cuando se lo acusaba de la importancia de proteger ese apellido, ¿no? Y ese honor, esa palabra de honor que él tanto insistió en que era lo que valía a la hora de enfrentar todas estas acusaciones, y que bueno, que hasta el día de hoy él se mantiene incólume en su... Ahora, hay detalles que son precisos, justamente, que tienen que ver con las fiestas que se organizaban y todo eso. A veces hablo con algún integrante del Partido Nacional y le pregunto, hay detalles muy precisos en el libro. Nadie sabía del entorno político de él que tenía ese tipo de vida, sobre todo el tema de los menores. ¿O se lo cubría porque era justamente lo que vos decís, un político promisorio con una... ¿Pero vos lo denunciarías si es un amigo tuyo? ¿Y por qué? ¿Cómo no? ¿Y cuáles son las pruebas? Pero, solo porque te cuenta, me anoche en el Palacio tal, me gustaría que lo dijera él, que investigó el tema. Claro. Sí, es una de las preguntas que también nos trazamos en un inicio. Obviamente es una pregunta que está arriba de la mesa. Claro. Creo que desde el primer momento que empezaron a surgir algunas denuncias. Imposible que no se sepa. También lo que nosotros... No. Exacto, lo que creo que o sea, los dos escenarios son posibles, me parece. Claro, y nosotros tratamos de eso, contemplarlo, para tampoco juzgar desde afuera algo que nos es imposible, sin quitarle dramatismo al asunto, pero también entendiendo que había personas que quizás pudieran tener escuchar algún dato, o bueno, hasta sospechar de que quizás se cruzaban determinados límites, pero también había una reserva
que no era fácil de cruzar, de ¿no? perforar. Sobre todo porque Penadez mantenía su orientación sexual de manera reservada, y esa era obviamente una decisión totalmente legítima, en la que pesaban además otros elementos de discriminación que estaban de forma muy evidente arriba de la mesa, ¿no? O sea, aspectos de homofobia en el sistema político y en la sociedad más en general, otros aspectos que a él no le fueran cómodos de compartir o de mostrar más públicamente. En eso hay una decisión legítima. Lo que sí, eso también podía generar que muchas otras personas tampoco quisieran entrometerse más allá de lo que él mostraba. Después, si alguien podía tener alguna sospecha o podía tener algún dato, o si alguien incluso estuvo involucrado en acciones o situaciones similares, hasta ahí nosotros tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con la información que tenemos en el mejor de ¿Y te parece que el libro dado que es una investigación en proceso, puede influir en la opinión pública o puede ayudar o complicar a la justicia en base a esto? Sí, a ver, nosotros desde un principio, también pensando en el proceso que esto iba a tener de nuestra investigación y cómo iba a ir a la par del proceso en la justicia, en ningún momento quisimos arrogarnos las potestades que tiene la justicia y la fiscalía y ese ámbito tan importante para investigar y para emitir sus conclusiones que después tienen efectos muy, muy contundentes sobre la vida y la libertad de las personas. Entonces nosotros no nos planteábamos ser fiscales o jueces que dijeran hasta dónde iba la culpabilidad y el valor que las pruebas tuvieran. Sí, lo que nos parecía importante era poder reconstruir qué elementos había arriba de la mesa, y hacerlo también en el contexto de contar quién es Gustavo Penadez y quién fue durante tantos años. Y en ese plano, y una vez que decidimos que ese fuera el enfoque de la investigación, creo que lo que sí contribuye el libro es a poner arriba de la mesa una serie de elementos que sí son consistentes de prácticas que había en los 90 y hasta principios de los 2000, que estamos hablando aparte de una época que no tenía la sensibilidad desde ahora, no como justificativo, sino como también para tratar de comprenderlo, cómo el contexto, las mentalidades cambian. Y que bueno, sobre esa época y sobre las denuncias que tienen que ver con esos años, hay muchos datos que son coincidentes, y después hay otro grupo de denunciantes que quizás es donde la causa judicial se vaya a centrar con más foco, que tienen que ver con años muy recientes, ¿no? Hablamos del último periodo de gobierno en el que Penadez era el principal senador del oficialismo, y algunos años antes también, en el que aparecen denunciantes menores de edad que plantean que tenían también situaciones de abuso con Penadez como victimario, y que seguramente sean ellas sobre las que esté el foco en la disputa judicial por ver si esos testimonios soportan la carga de la prueba que se requiere en la órbita judicial, o si Penadez logra deshacerse de algunas de esas acusaciones, rebatirlas o sembrar algún tipo de dudas y despejarse de esas imputaciones. Y ahí, Martín, un juego muy interesante que ustedes plantean en el libro, que realmente se pone apasionante cuando hacen esa mezcla de que también hay víctimas y victimarios, y simultáneamente, quiero decir, hay victimarios que pueden ser víctimas, y hay víctimas que por una cuestión de personalidad, de desdoble de personalidad, de afectación de su personalidad, también pueden ser victimarios porque han inventado cosas. Acá hay una mezcla de realidad y fantasía. Aparece el personaje de Mastro Piero, que es un personaje genial desde el punto de vista de lo bizarro que es su propia construcción, incluso desde cómo elabora su nombre. Es un estafador que desde la adolescencia cometió diferentes delitos, pero que por un lado es víctima, así está demostrado al menos, pero por el otro podría ser victimario. O sea, él ha inventado causas. Hay causas que pueden ser inventadas. Bueno, nosotros ahí vuelvo un poco algunos pasos para atrás y voy a intentar responder esa pregunta. Nosotros dividimos respecto a la causa judicial tres grandes categorías, ¿no? Hay un grupo de casos más viejos que responde a eso, de la década de 1990, algunos de los principios de los 2000. Después está el caso de Romina Papazo, y también en el medio el de Jonathan Mastropiero,
que son en épocas distintas, ¿no? Este segundo es más adelante en la segunda década Claro. de este siglo. Y después está, por último, lo que les mencionaba antes de 6 casos de jóvenes más recientes que dicen haber tenido relaciones con Penades siendo menores y habiendo recibido una retribución por ello. Exacto. Entonces, eso también genera distintas lecturas por parte de la gente que rodea a Penades, que ha estudiado el caso, que lo ha seguido o que de alguna manera se ha interesado por él, de decir, bueno, Penades es inocente de todo, como él dice ser, o es culpable de aquellas más antiguas, en donde las épocas y las sensibilidades eran distintas, pero quizás estos últimos no sean ciertos, y obviamente ahí sería una situación distinta, o esencialmente Penades es culpable de todos los delitos que se le imputan. Podrá haber alguna contradicción, alguno que tenga alguna debilidad, pero esencialmente desde el principio hasta el final cometió este tipo de abusos. Sobre esas 3, historias distintas que se confirmarían según cómo resulte el desenvolvimiento del juicio, hay también distintas formas de pararse ante todo esto. Vos preguntabas lo de Mastropiero, como esta cuestión de, bueno, una persona que es víctima de un delito de estas características al mismo tiempo puede ser victimario. Lo que señalan, por ejemplo, los abogados de las víctimas, también de Fiscalía se ha insistido sobre ese punto, es que no hay una víctima perfecta y que efectivamente en muchos casos, en contextos como los de los que provienen personas que denuncian a Penades, hay una suerte de desdoble o que pueden perfectamente cometer delitos de esa misma naturaleza o de otros. En el caso de Mastropiero, de hecho, estuvo involucrado en otro tipo estrategias de supervivencia situaciones. también. Exacto, que no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. De lo que se tiene que probar del relato de Mastropiero es que efectivamente pueda confirmarse que estuvo con Penades siendo menor. Ahí hay, en ese caso específico, hay como hay una diferencia entre lo que dice la defensa y lo que dice la acusación. Mastropiero dice que estuvo con Penades siendo menor y después estuvo también siendo mayor. Penades reconoce el vínculo con Mastropiero pagando por sexo cuando era mayor en el año 2020, pero no reconoce el anterior. Exacto, y esa es una de las cosas que se va a discutir en el plano judicial. Sin haber leído el libro, es mi pregunta, que son 2. El libro focaliza, dijiste, su primera parte bibliográfica y después toda su otra parte, que en realidad lo enjuiciable es por el tema menores habiendo pago. Él puede hacer la fiesta que quiera con mayores. ¿Están también incluidas o no como personalidad cosas que no sean, ilegales? Si están incluidas en el libro. Si están incluidas en el libro o no. Y la segunda pregunta es, en la justicia hubo algo que no permitían, por privacidad, no permitían saber el nombre de las personas que hacían las denuncias. ¿Hay nombres en el libro o no hay nombres en el libro? Bueno, los nombres que hay en el libro, empiezo por la última, son los que son públicos, o sea, por ejemplo, el caso de Jonathan Mastropiero y el de Romina Papazo, que de hecho la Fiscalía, una vez que el de Romina Papazo, la denuncia misma fue de modo público, así que ahí no había debate. En el caso de Mastropiero... es que ahí arranca el caso, ¿no? Exacto, con Romina es que arranca. En el caso de Mastropiero se divulga el nombre a través de un medio periodístico, de hecho ahí hay hasta una acusación a Penades, que uno de los delitos que se le imputa es desacato por haber, según la fiscal, haber propiciado ese nombre para que se divulgara públicamente. Después los otros que piden que su identidad esté reservada, así lo está. El único que incluimos con nombre, su identidad real, es el testimonio de Javier Viana, que es un hombre hoy mayor, que relata haber tenido un vínculo de carácter abusivo por parte de Penades durante la década de los 90, en el que su relato es que se conocen con él siendo menor de edad, con unos 17 años. Primero nos dijo en la entrevista que le hicimos con Carolina de Lisa que le sonaba que tenía 17 o 18 años, después insistió en que en el momento en que se conocen tenía 17. ¿Él está en el exterior? Está en el exterior, y bueno, llegamos a él después de una serie de pistas que nos
nos llevaban hacia una situación que se dio en algún momento y que podía involucrar a esta persona y que tenía una historia para contar. Y ahí que lo voy a atar con el asunto que vos preguntabas de, bueno, lo del delito es la cuestión de si estuvo con menores o no. Claro. Que ese claramente es un punto, Claro. pero en el caso de Javier Viana, de hecho, cuando nosotros llegamos a él, no teníamos, digamos, el dato de que estaba involucrado el aspecto de la minoridad, o sea, que había una cuestión claro. de que había arrancado siendo menor de edad, sino que había un vínculo de abuso incluso siendo mayor. Y él, digamos, dentro de lo que relata, incluso algunas de las cosas que dice que sucedieron en una de las fiestas que él fue, que él no dice si era menor o era mayor, nosotros no lo podemos corroborar, sí podemos decir que es probable que alguna de esas fiestas haya ido incluso siendo mayor, pero que igual retrata, y él dando la cara también, que digamos, da su identidad para también reforzar su testimonio, que había allí un abuso por parte de Penades, no solo en el tema de la fiesta, sino en todo su vínculo, de utilizar la posición de poder en la que estaba y su cargo público como manera de abordaje para el Eso va vínculo a ser sexual. archi super hiper difícil de probarlo, ¿no? Totalmente. Sí. Que pasa muy a menudo, ¿no? Claro. Intentaron o con el protagonista, con Penades, o con los abogados, hablar con él como para decirle, mirá, vamos a escribir un libro. Sí, por supuesto. Me gustaría tener tu... Obvio, sí. En una etapa temprana, digamos, del proyecto, digamos, tuvimos unos meses de empezar a acomodar las piezas primero para ver qué era lo que teníamos o por dónde íbamos a trabajar. Una vez que tuvimos ese primer bosquejo, nos contactamos con Penades en más de una oportunidad, primero diciéndole que estábamos embarcándonos en este proyecto, que íbamos a escribir sobre él en definitiva, y que nos interesaba contar con su palabra. Le planteamos que podía ser una entrevista, Sí, obviamente claro. eso sería lo mejor, pero que si no, queríamos, bueno, tener alguna forma de contactarnos para poder también mostrarle qué era lo que nosotros estábamos recabando y que él pudiera dar su versión de los Claro. hechos o ayudarnos a contextualizar. Y en un principio esa puerta quedó entreabierta, efectivamente. Digamos, había cierta disponibilidad, o por lo menos se manifestaba, a generar algún tipo de encuentro y ver un poco qué era lo que había de las dos partes, y eso fue manifestado en distintas circunstancias, en distintas ocasiones, pero nunca se concretó, digamos, los pasos burocráticos que obviamente había que dar para generar ese encuentro, que él está recluido en la cárcel de Florida. Pero, ojalá, perdona que te corté, pero ojalá que esto no quede solo en el libro, porque hoy nos revisamos todos, nos rajamos las vestiduras, decimos qué horrible, porque Penades era del establishment político, era conocido como tiene esas dos caras. Pero existe la pornografía infantil, existe el abuso infantil, todos los días nos encontramos con casos del INAU, de gente que abusa de las menores, o menores como rehenes en bocas de pasta base. Ahí Andrea Tuana está todavía sufriendo una ley que dice que no podía decir estas cosas y tiene una retención de sueldo. O sea, hay un montón de cosas que siguen pasando que acá nos horrorizamos porque es él, y claro, convivía mucho del sistema político con él y mucho del set con él, pero esto hay más Penades en otros lados. Entonces, ojalá que este libro, me parece que lo que tiene que servir es que sea como un disparador para ver con más mirada más amplia cuántos Penades pueden El estar, tema es cómo lo evitar. porque hay un mercado para esto. Y sí. Hay un mercado, acá hay plata y hay gente que está necesitada de cobrar y Pero utilizan esto. Hay mercado para las armas, hay mercado para las drogas. Sí, hay bueno, pero acá mercado son para la niños, pero prostitución. estamos hablando de niños. Las personas que son trabajadores sexuales y está reglamentado y son adultos es una cosa, los niños es otra. Entonces acá hay un Pero mercado a veces los que no es niños solo pagan- Penades. A veces los niños pagan más. Digo, cobran más. O les pagan mejor por ser niños. Ya, pero eso está penado por la ley. Y sí, Nuestras pero matar- infancias están... Pero matar también. Está Sí, bueno, pero acá por la ley pod- matan pero- todos los días 10 personas. Está, por pero ahí. La sí, boca, bueno, se- pero ajuste me de parece que cuentas. tenemos que No, pero ajustar sí, en sí. qué mirada queremos, de Nadie qué duda ciudad de eso. construir y no asustarnos solo. Penades es tremendo. Nadie Yo lo veo, duda. lo miro y veo una careta de Halloween, Nadie pero duda. me parece que representa Nadie más duda. allá de él, El ¿no? tema es cómo. De El que tema- a mí nunca me va a pasar. Porque, Claro. bueno, porque soy una figura pública, porque tengo la protección de... ¿no? Ayer Exacto. hablábamos con el tema de conexión ganadera del poder, el concepto del poder. ¿No? ¿Qué es el poder? El poder es el que puede blindar una situación como esta. Hasta que se Hasta que termina el cae. blindaje. Hasta que Exacto. cae. Con el Parlamento atrás, ¿se acuerdan Una de simple Penades? acotación, Sí. no, que con esa referencia a lo de Halloween, que es muy entendible, porque es la sensación que pueden tener muchas personas, que nosotros también intentamos,
digamos, de alguna forma eludir esa mirada de la monstruosidad, también como forma de decir que en realidad muchos de estos abusos que se dan a lo largo del tiempo ocurren en personas que no son monstruos, o sea, que también tienen una vida pública y privada en la que se desempeñan con total naturalidad. Pero de carne estás y con hueso. Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Cuando los juicios de Nuremberg se habló muchísimo sobre eso. Si alguien que podía ser capaz de matar un montón de personas judías por solo hecho de serlo, se lo llevaba a campo de concentración y después iba a su casa y miraba a Disney y le daba de comer a sus ¿Y Pablo hijos. Goncalves qué? Bueno, claro. Entonces, eso no Ponele, justifica ¿no? nada. Uno ¿no? cualquiera, La sí. banalidad del mal tiene una Al razón de azar. ser. Perdón, Sebastián Marcet, padre de familia, Claro. jugador de fútbol. Bueno, aquella Buen entrevista vecino. era como era Buen novio de vecino, una hija. Buen amigo. Y bueno, Pablo, muchas gracias. Si seguimos nos quedamos hasta las 6 de la tarde y se me está yendo el tiempo y tengo que seguir el programa. Gracias y suerte. Y saludos a Carolina. Que me dijeron que venía al final. Yo te invité a vos. Pero me dijeron que Carolina también venía y nunca la vi entrar. Bueno, saludos. Están Que pase trabajando. bien. ¿Eh?